Hola, les habla el pastor Oscar Frías. En el anterior segmento habíamos visto que la definición más simple de Dios es decir que Él es el creador. Habíamos visto que esto significa que Él es el origen de todas las cosas y como tal, Él es el gran yo soy, el único que verdaderamente existe en sí mismo. Todos los demás dependemos de Él para existir. Él sostiene toda la creación, no solamente la creó y la dejó, sino que la sostiene. Es básicamente como nuestra imaginación. Cuando nosotros nos imaginamos algo, eso existe. En el momento que dejamos de imaginarnos en eso, eso deja de existir. Esa es la relación nuestra con Dios cuando decimos que Él es el creador. Ahora en este segmento vamos a ver qué es lo que esto implica en nuestras vidas. ¿A qué se refiere esto? O sea, ¿cómo se manifiesta esto en nuestras vidas? Bueno, si Dios es verdaderamente el creador, si Dios es verdaderamente el origen, si Dios es verdaderamente el gran yo soy y nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, eso significa de que Él es soberano. Significa de que Él tiene completo control de todas las cosas. En nuestro ejercicio anterior, yo les pedí que hiciéramos una montaña y que pusiéramos al abominable hombre de las nieves ahí. Y lo hicimos y fue hecho y ahí estaba. De igual manera cualquiera de nosotros podría decir, no, sabe que en mi montaña va a haber nieve, pero no va a haber un abominable hombre de las nieves. Eso significa ser soberano. Significa que el abominable hombre de las nieves no tenía parte ni suerte en ese asunto. Usted era el que decidía lo que pasaba y lo que no pasaba. Eso es lo que nosotros llamamos providencia. Usted lo ha escuchado, la providencia de Dios. Cuando Dios crea algo en una manera, en una secuencia de eventos que decimos, esto tuvo que ser la mano de Dios porque esto no pudo haber ocurrido de otra manera. Ese es el concepto soberanía, que Dios hace cosas porque simplemente las quiere hacer en beneficio de su pueblo, en beneficio de los cristianos, en beneficio de la gente que cree en Él, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, nosotros cuando hablamos de providencia, hablamos de soberanía, estamos hablando del completo control de Dios sobre la creación. Ahora, entiendo que esto pone a muchas personas un poco, ¿cómo podría decirlo? Incómodas. Incómodas en el sentido de decir, bueno, a mí no me gusta que me digan que hay alguien que está en control de todas las cosas, porque al alguien estar en control de todas las cosas, eso significa que alguien más que yo decide lo que va a pasar alrededor mío. Que yo no estoy en control, sino que hay alguien fuera de mí que está en control. Déjame hacértelo un poco más difícil todavía. Sí hay otra persona que está en control de todas las cosas, hay otra persona que como que dice tiene el sartén proverbial por el mango, y ese es Dios. Pero no solamente eso, si Dios decide hacer algo, no hay nada que tú y yo podamos hacer para disuadirlo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para cambiar su forma de pensar. Vamos a entrar luego acerca del arrepentimiento y de todas las demás cosas. Pero en este momento yo simplemente quiero que tengas en tu mente esta idea de que si Dios es el origen, si Dios es el creador, si Dios es quien sustenta toda la creación, eso significa que Él es soberano y eso significa que su voluntad va a prevalecer sobre toda otra voluntad, inclusive sobre la voluntad del diablo, inclusive sobre la voluntad de la carne, inclusive sobre la voluntad de los políticos, inclusive sobre cualquier otra voluntad. La voluntad de Dios siempre va a estar por encima. Ese es un gran misterio, esa es una gran revelación. Ahora, a la gran mayoría de las personas, eso, como les decía, trae una incertidumbre en tu corazón. Y yo lo entiendo, porque la primera vez que yo lo entendí, la vi en la mía. La Biblia misma nos dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es decir, cuando comenzamos a entender quién es Dios, es decir, ser sabios, en el correcto sentido de la palabra, lo primero que viene a nuestra mente es un temor de Dios. Es decir, wow, ¿quieres decir que esta persona tiene completo y total control de todas las cosas? ¡Wow! ¿Y qué pasa si esa persona quiere hacerme daño? ¿Y qué pasa si esa persona es mala? ¿Y qué pasa si esa persona es dura? Nos entra un temor, y es un temor correcto, es un temor reverente, es un temor causado por la grandeza de ese ser. Y ese es el temor de Dios y ese es el principio de la sabiduría. Si quieres continuar en el camino de la sabiduría,
vamos a seguir continuando en el camino de la sabiduría y profundizando en quién verdaderamente es este Dios. Hemos visto que Él es completamente soberano. Uno de los puntos más importantes que tú tienes que entender para que comiences a cambiar de solamente tener temor de Dios a tener el gozo en Dios, es darte cuenta que este Dios soberano es soberano sobre todas las cosas. No existe dos fuerzas de igual poder. No existe el lado oscuro de la fuerza y el lado bueno de la fuerza, que están en contacto, en combate. No, amados hermanos, existe un Dios quien es el origen, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, y existe un ser creado que se rebela contra esa creación, un ser creado que por designio de Dios se revela, pero que al fin y al cabo es un ser creado. Al fin y al cabo tiene un límite. Al fin y al cabo no es todopoderoso, no es omnisciente, no es omnipresente. Un ser que su único fin es ser derrotado. La única razón por la cual Satanás existe es para ser el antagonista de Dios y para que Dios lo derrote en el día final. Usted me dirá, ¿pero por qué hace eso Dios? ¿Usted alguna vez ha visto alguna película? ¿Usted vio alguna vez una historia? En toda historia hay un protagonista y hay un antagonista. Hay un enemigo. Bueno, la palabra Satanás significa enemigo. Él es el enemigo. Pero como en toda buena historia, ese enemigo, cuando usted, por ejemplo, va a ver una película de vaqueros y se lo ve al vaquero como esas películas antiguas con el sombrero blanco y lo ves al vaquero con el sombrero negro, uno ya sabe que el de sombrero negro es el malo y el de sombrero blanco es el bueno, y que al final de la película el que va a salir ganando es el del sombrero blanco. Sabemos que desde el primer momento en que comienza la película y lo muestran al malo, ese malo va a ser derrotado. Ese es el poder de entender que Dios es soberano. El de entender de que nada se le va a ir de las manos a Dios y que aún toda la maldad del diablo, todo lo malo que el diablo hace, Dios lo va a volver para bien, porque es la historia de Dios, porque es la imaginación de Dios, porque Dios está en control de todas las cosas. ¿No es eso lo que José dijo cuando sus hermanos lo vendieron en esclavitud? Y luego él terminó en Egipto y fue convertido en el segundo después del faraón. Cuando sus hermanos vinieron y vieron eso, estuvieron aterrorizados pensando que José los iba a destruir, los iba a matar, se iba a vengar. Pero ¿cuál fue la respuesta de José? Ustedes lo quisieron para mal, pero Dios lo quiso para bien. Ese es el poder de la soberanía de Dios. Ese es el poder de saber que tenemos un Dios que está en control de todas las cosas.